210461. Radio A. Somos tu voz. Radio A suena bien. Suena bien. Dial 955. Micrófono encendido, la verdad sin censura, posadas en la onda, aire que perdura. Desde la esquina sur buscamos la señal, noticias y relatos en sintonía total. Frecuencia en el dial, analizando lo actual, programas y debates, siempre algo crucial. Queremos comprender lo que pasa en el país, libertad en cada frase sin temor ni tapiz. El país de... Bueno, muchas gracias. Ayer se trató en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para empezar a regular con mayor precisión lo que es el acceso a las apuestas online y con eso también tratar de controlar e impedir que los menores de 18 años tengan acceso a las apuestas electrónicas. Una problemática que va creciendo, que fue detectado ya el año pasado cuando hablábamos sobre este tema en las escuelas. Muchos nos decían, es impresionante cómo en los cursos se empieza a percibir que la atención ya no está en el frente o en el dictado de la clase o en el trabajo grupal o donde sea, sino que están en los teléfonos porque había en juego, dentro de diferentes disciplinas deportivas, apuestas que se estaban realizando en ese momento de clase. Mucha preocupación en el sector educativo, y aquí en la ciudad de Posadas se ha realizado un relevamiento entre la Defensoría del Pueblo, el IPEC y también con la participación del IPLIC, que viene a mirar justamente cómo está incidiendo las apuestas en los jóvenes. El dato central me parece clave ahí para entender: casi un tercio de la población juvenil ha participado o ha hecho recientemente apuestas online. Quiere decir que de un curso de 30, 10 lo han hecho. Un tema que preocupa. Vamos a hablar sobre esto con la responsable del programa de juego responsable del IPLIC, que es la licenciada Isabel Silvetti. Buen día, Isabel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien. Por acá todo bien. Bueno, gracias por este tiempo. No, por favor, un gusto. Gracias a ustedes por divulgar toda esta información. Bueno, ¿cómo fue la tarea que realizaron, Isabel, para poder llegar a estos datos que estamos conociendo? Mira, el trabajo fue encabezado por la Defensoría del Pueblo. Fue la defensora Valeria Fiori quien se puso en contacto con el IPLIC, compartiendo, bueno, la preocupación, lo que vos planteabas al inicio, de los establecimientos educativos, los grupos de padres que se habían puesto en contacto con la Defensoría, para un poco traer algo que ya veíamos en los medios, ¿no? Que era esa realidad de que los jóvenes estaban apostando y los padres querían saber qué hacer, las escuelas lo mismo. Y bueno, ella plantea esta cuestión con su equipo técnico, es decir, si vamos a medir y vamos a conocer un poco cómo lo están haciendo realmente, vamos a ver los números, lo cual nos puede servir para plantear estrategias de trabajo. Nosotros ya veníamos trabajando en estrategias de trabajo, entonces el IPLIC apoya. ¿Por qué razón? Porque con números vos a veces tenés mucha más precisión a la hora de trabajar. Claro. A esto se suma también el IPEC, porque lo que buscábamos que el estudio sea científico, representativo. Entonces ahí fue que se suma el IPEC y se hace este trabajo interinstitucional, interdisciplinario de la Defensoría, el IPLIC y el IPEC. ¿Se hicieron en las escuelas los relevamientos? Exactamente, sí, del universo de 80 instituciones educativas que tiene Posadas, 20 escuelas participaron de esta encuesta, son todas de nivel secundario, llegando a una muestra de, como se conoció, de 4.337 estudiantes que van de primero a quinto o sexto año en el caso de las técnicas. Bueno, en principio los resultados lo habíamos visto, casi un tercio de los jóvenes participó o ha participado recientemente en apuestas de este tipo. ¿Qué nos dice este dato, Isabel? Y nos dice que la exposición a los juegos es alta, y sobre todo nosotros tenemos que pensar en una realidad de que son adolescentes, ellos están formando su identidad, están en un ejercicio nuevo de su autonomía, y el grupo de pares tiene un rol fundamental. Y esto lo digo el grupo de pares porque cuando se les preguntaba por qué jugaban, o sea, por qué elegir los juegos, más allá de que planteaban esta cuestión del dinero y porque les resulta emocionante y divertido, estaba esta herramienta de socialización.
el formar parte de. Un poco esto que yo les estoy refiriendo ahora es lo mismo que en nuestra época o en otras generaciones está esta cuestión del consumo de alcohol o tabaco o alguna otra droga, con esto de yo formo parte, yo estoy dentro del grupo porque lo hago, y si no lo hago es como que quedás por fuera de. Esto surge en la encuesta, y no solamente en esta, surgió en otras encuestas que se realizaron también acá en Argentina, y esta temática que se buscó investigar acá en Posadas, en otros países como Estados Unidos y países de Europa, es una problemática que está hace muchísimos años, mucho antes que nosotros. Es más, hay estadísticas incluso antes de la pandemia. Entonces, y los datos se correlacionan, o sea, como para que nosotros entendamos que dentro de las diferencias culturales que pudieran haber, hay ciertas cuestiones que son más globales, datos que son consistentes entre Argentina y otros países. Isabel, más allá de que, como decías vos, el organismo disparador de esto fue la Defensoría del Pueblo de Posadas, ¿esto les sirve a ustedes para trabajar en el resto de la provincia como disparador, digamos, de la problemática? Sí, sirve para toda la provincia, todos los actores sociales. Se ha defendido siempre, o sea, cuando surgió esta problemática y se ahondó en investigar a ver por qué razón surge, por qué surge ahora, qué sucedió también en otros países, llama siempre a una invitación a que todos los actores sociales participen de esta cadena de prevención, porque la encuesta tuvo el objetivo de sensibilizar, encontrar datos que inviten a la sensibilización de la problemática y visualizar la magnitud de la problemática. Ahí me quiero quedar en eso, Isabel, más allá de la identificación del problema y de contar con datos duros, con números reales, ¿cómo se va a trabajar a partir de ahora? Mira, primero de todo nosotros, por ejemplo, desde el IPLIC ya veníamos con líneas de acción y este año, a sabiendas de esta situación, ya estábamos haciendo trabajo interinstitucional para poder abordar esta temática. Si bien siempre fue la línea de trabajo de la lotería, planteamos, por ejemplo, el trabajo con la Defensoría o con el IABIM este año, en paralelo a que se estaba haciendo esta encuesta, un concurso, que fue el concurso de cortos en el azar, si no me equivoco, o estoy diciendo al revés el nombre, un concurso de cortos que se realizó para invitar a reflexionar sobre esa problemática. Esta se había hecho acá en la localidad de Posadas y nosotros a su vez en paralelo ya estábamos con un concurso también en Concepción de la Sierra. El programa de juego responsable se dedica a la prevención de lo que sería el juego patológico y a la promoción de lo que es un juego saludable, pero desde, año 2005, 2006. Antes estaba otro equipo, pero es una actividad continuada. Lo que invitan estos datos es a reforzar la forma en la que vos llegás a la comunidad. ¿Qué tipo de elementos vos tomás para la reflexión en el trabajo de campo? Nosotros durante todo este año cambiamos el eje del enfoque de las charlas para que sea mucho más crítico. Es decir, yo llego a los adolescentes para tratar de prevenir, pero yo no puedo llegar con un mensaje de no hagas esto porque te hace mal. Uno no cuida lo que no quiere. Entonces, de por sí eso refuerza la necesidad de, en esto lo comento, ¿no?, de cuando vos querés hablar de prevención de adicciones, la prevención empieza desde que el chico entra en el sistema escolar y vos estás reforzando los factores protectores de la salud, el autocuidado, el reforzamiento de la autoestima, medidas, habilidades sociales que inviten a la cohesión de grupo. O sea, la prevención de adicciones no llega solamente para decir no hagas esto porque, no sé, te va a explotar el pulmón si fumas. La prevención empieza desde antes. Isabel, Entonces, para meternos en ese punto en particular, también el proyecto que se discutió ayer en diputados, si bien falta todavía su recorrido en el Senado, establece varios puntos, entre ellos algunas medidas activas desde el Estado, como por ejemplo restringir el acceso a los sitios de apuestas online. ¿Usted cree que en la provincia sería posible avanzar en ese tipo de medidas también con restricciones a sitios, con regulaciones de qué tipo de navegabilidad tienen los dispositivos dentro de las escuelas? y lo que pasa es que en realidad el juego siempre estuvo prohibido para menores de 18 años. O sea, no pueden jugar ellos en plataformas que sean, por lo menos en lo que promulga el Estado, que es legal, los menores no pueden jugar. Y esa es la gran diferencia que siempre hay que dejar en claro, y nosotros se lo llevamos a los chicos cuando vamos al salón de clase, entre el mundo legal y el mundo ilegal. En el mundo ilegal vos no controlás la publicidad. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una publicidad que circulaba hace un montón, de una casa de juego online de póker, que era un chico que estaba como en un colectivo durmiendo y soñaba que era millonario, que tenía todas estas idealizaciones que hay, estas construcciones sociales de que esa sería tu vida ideal, y cuando se despierta está en el urbano
yendo a trabajar o andar a saber qué. Y la respuesta a decir, yo quiero lograr ese sueño, la publicidad termina con que va a jugar a una página de juego online de póker, de torneos de póker. Entonces, ese tipo de publicidades que de responsable no tiene absolutamente nada, ese tipo de regulaciones son las que sí existen dentro del marco legal y se siguen construyendo lo que es la publicidad responsable para que vos no invites al apostador, no incites al apostador a un juego compulsivo, a un juego de urgencia, a falsas ideas de éxito en la vida, etcétera. Siempre estuvo restringido para menores. El tema de la navegación de los jóvenes por internet sin control, sin supervisión, sin hablar de este tema en la mesa es importante, porque cuando yo quiero decir cómo abordar este tema, por ejemplo, dentro del hogar, por supuesto que no podemos pedirle a los padres que hagan de policía y hagan una requisa celular las 24 horas del día. Pero sí hay que llevar el tema de las apuestas a la mesa y el tema de las publicidades, que no solo sirve para prevenir el tema del juego de apuestas en una edad que no está recomendada, sino también para hablar de la publicidad de otros temas. Cuando nosotros estamos en las redes sociales, sin ir muy lejos que los chicos tienen navegación libre en las redes sociales, o como yo le digo, de redes sociales ya no le queda nada, porque la gente no socializa, las redes sociales son canales de venta, esa es mi opinión, Isabel Silvetti. Son canales de venta, hasta la gente se está vendiendo dentro de las redes sociales. Queda Isabel, poco por ejemplo, de este elemento de socialización. Muchas escuelas, a través de los servidores, puede restringir, por ejemplo, acceso a esos sitios como redes sociales o algunas otras páginas. Sería útil, por ejemplo, si también el IPLIC pudiera aportar cuáles son los sitios de apuestas para que se restrinjan los accesos a los servidores, para que efectivamente no haya posibilidad de usar el Wi-Fi de las escuelas para entrar a esos sitios. ¿Algo de esa naturaleza se puede prever? Y la verdad que habría que evaluarlo si realmente es funcional, pero yo creo que dentro de lo que es lo uso recreativo del celular dentro del establecimiento educativo hay que ver si es funcional tener un uso recreativo de los teléfonos celulares dentro de los establecimientos educativos cuando vos tenés que utilizarlo para funciones productivas. Bajo esa premisa, si uno lo piensa, yo creo que son temas que sí invitan a la discusión de decir, habilitamos los teléfonos en la provincia como están habilitados, pero tiene que ser para un uso productivo, no recreativo, en el sentido de que es recreación, cuando yo lo utilizo únicamente para ocio. Claro. No tendrían por qué tener que estar realizando una actividad apuesta porque vuelta de nuevo, lo vuelvo a aclarar. Está prohibido y está claro, pero a veces lo que cuentan o los testimonios de los docentes es que a escondidas utilizan el celular, muchas veces con el Wi-Fi de la escuela, para a escondidas participar en esos sitios de apuestas. Pero si el servidor restringiera un listado de sitios de apuesta, por ejemplo, claramente no podrían utilizar ni escondidos ni en los recreos. A eso me refiero. Por eso también pensar si la restricción no sería una vía. Y mira, la restricción pudiera llegar a ser una vía siempre, no, pero es una alternativa, pero no es la más eficiente. A esto es lo que vas, si vos me estás preguntando eso. Sí. Es complementario. ¿Por qué razón? No sirve restringir de aquello que yo no hablo y yo no concientizo, porque salen de la escuela y lo utilizan igual. Yo entiendo, el fin sería proteger el establecimiento educativo, pero en este estudio la mayoría de los estudiantes no apostaban en la escuela, apostaban en la casa. Y en la casa de los amigos, y en la calle. La escuela era el tercer lugar con una cifra marcadamente inferior. Juegan más en la casa. Entonces, bajo esa premisa, vuelvo a insistir, la restricción no sirve de nada si vos no lo dialogás y no lo problematizás. Pero no problematizar para sancionar en el adolescente lo que debe o no debe hacer, porque ya también sabemos que eso no sirve, sino para invitar, tomando el discurso de ellos, dignificándolo, reconociéndolo, construir por qué no te suman las apuestas en esta edad de tu vida. Y ese, por ejemplo, es el trabajo que nosotros hacemos cuando hacemos charlas de prevención de adicciones conductuales en los establecimientos educativos. Isabel, una última pregunta para ir cerrando, porque ya tenemos el informativo. ¿Se conoce el monto que apuestan los chicos, digamos, durante el mes, durante la semana, y cómo eso de alguna manera puede llegar a desestabilizar la economía doméstica? Sí, en el estudio lo hemos investigado, la mayoría de los adolescentes utilizan menos de 3.000 pesos a la semana. La mayoría a la semana utiliza menos de 3.000 pesos. Y un tercio de ellos, 6.000 pesos o más. Y el dinero que ellos utilizan para jugar viene de la familia, no porque la familia dice, toma, te doy para apostar, pero sí, el dinero, ¿de dónde lo sacan? Ellos refieren que es de familiares. Gracias, Isabel, por el tiempo y los datos que nos compartiste, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. La responsable del programa de juego responsable del Instituto Provincial de Lotería y Casino, una de las entidades que participó de este relevamiento para mirar cómo se desarrolla, cómo se despliega el acceso al juego electrónico, a las apuestas en jóvenes de la ciudad de Posadas, que es donde se hizo este estudio, junto con el IPEC y la Defensoría del Pueblo. Un tercio participó de apuestas online. Estos son los montos que nos reflejaba recién la licenciada Isabel Silvetti, y de soslayo mencionábamos que ayer se discutió este tema en la Cámara de Diputados de la Nación y obtuvo